Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de su análisis semanal en la Academia Trading Video Club. Vamos a iniciar semana del 20 de abril y lo primero que hacemos es revisar el calendario económico, noticias importantes que vamos a tener para esta semana. El día lunes va a ser en tema de noticias un día tranquilo, digamos. Solo tenemos una noticia fuerte que es para el dólar australiano el día lunes por la noche. El día martes vamos a tener para Australia, libra, euro, dólar canadiense y Estados Unidos, dólar estadounidense, ¿ok? Quizás de todas estas eh, tendría bastante cuidado con eh, la noticia para las libras, ¿sí? Creo que va a ser, digamos, dentro de las importantes, la que más puede crear volatilidad, sobre todo si operas en la sesión de Londres. Día miércoles, libra esterlina y dólar canadiense. Día jueves, toda la zona europea, dólar estadounidense y libra esterlina también. Para el euro va a ser una semana bastante movida. Y luego el día viernes, súper importante para el dólar estadounidense. ¿Ok? Entonces vamos a tener bastante movimiento esta semana en términos de análisis fundamental respecto a lo que fue la semana anterior. ¿Sí? Entonces ya vemos las noticias de los países más fuertes perdón, las noticias más fuertes de los países que vamos a tener esta semana, así que en base a eso podemos elegir algunos pares que nos puedan brindar buen movimiento esta semana. Así que euro dólar, obviamente, libra dólar, dólar CAD puede ser también, y USD, USD, dólar australiano, dólar estadounidense, creo que pueden ser de los pares que más puedan crear oportunidades. Así que vamos a iniciar con esos. Entonces, arrancando con euro dólar en un time frame semanal, vemos que la vela anterior, la vela de la semana pasada, fue una vela bajista, ¿sí? Una vela bajista que termina por crearme una resistencia o confirmarme una resistencia en esta zona, debido a que tenemos vela alcista, vela bajista, creación de una resistencia en time frame semanal. Ok, marcar esta zona aquí y vemos que la semana anterior y la semana del 30 de marzo me crearon el último soporte, ¿sí? Vela bajista y vela alcista. Okay, entonces estas son las dos zonas en las cuales el precio se está encontrando atrapado en este momento. ¿Por qué hago el análisis de esta manera? Debido a que pues las últimas semanas, ya esto lo hemos hablado en los otros análisis, no han sido tan claras y han creado una volatilidad bastante eh, desordenada, digamos, en el mercado, ¿sí? Respecto a cómo se venía manejando normalmente el mercado. Entonces, en time frame semanal, quiero destacar tanto la resistencia creada como el último soporte. ¿Okay? Creo que van a ser zonas importantes para operar. Pasamos a un time frame diario y vemos cómo se confirma esto. Incluso podríamos ajustar un poco mejor la zona de resistencia en este time frame diario. Ok. Sí. También podemos ver cómo el precio viene creando altos cada vez más bajos. Sí. Y también
bajos cada vez más altos, entonces me estaría creando una especie de un triángulo, solo que bueno, tenemos solo 2 puntos en cada uno de estas líneas, así que no hay un tercer toque como para confirmar eh, ese patrón. Así que lo único que podemos destacar por ahora es que el precio se está consolidando. Ok, de una manera que fuese especie de un triángulo, quiere decir que el precio probablemente está acumulando, a pesar de que esta zona es bastante grande, ¿sí? Una zona de 200 pips, pero está acumulando lo que podría generar algún impulso bastante fuerte, ya sea a la baja o al alza, pero puede ser un impulso bastante fuerte, ¿ok? En time frame diario también me gustaría ver las medias móviles que claramente están bajistas, ¿sí? Y el precio se encuentra por debajo de ellas en este momento. Esto podría ser, digamos, una pequeña señal de que si el precio no logra superar esta zona, que sería la zona de resistencia dinámica creada por las medias móviles, probablemente el precio pueda tener una caída hasta la zona de soporte, por lo menos. ¿Sí? En un time frame de 4 horas, vemos esto con un poco más de detalle. Las estructuras que vimos la semana pasada en time frame de 1 hora, que pudimos aprovechar este impulso alcista, luego quiebre de lo que sería esa pequeña tendencia en time frame de 1 hora. Okay. Así que teniendo en cuenta esto, y si nos pasamos en time frames un poco más pequeños, entonces el precio podría estar generando un retroceso para crear un doble techo en esta zona y luego la caída. Esto es uno de los panoramas que podría esperar para euro dólar. Okay. Está en frente de 1 hora, ya podemos aclarar un poco mejor el panorama. Sí, también ajustamos esa zona. Ahí está. Esta sería la zona importante a quebrar si el precio se va a ir al alza, ¿ok? Si no, cuando empecemos a ver patrones bajistas en esta zona, sería una buena señal. Obviamente buscamos confluencia, no es solamente porque el precio llegue aquí, vamos a vender, sino que hay que buscar patrones bajistas, quiebres de soportes en timeframes menores, ¿sí? M15 más o menos, M5, y que empiece a formar una estructura bajista alrededor de esta zona, rechazando esta zona azul, ¿sí? Que sería la zona importante. Okay, entonces lo vamos a marcar como una zona de confluencia. Bien, vamos ahora con libra dólar y vamos a ir a un time frame semanal también. En un time frame semanal vemos que el precio las últimas semanas tuvo una caída muy fuerte, ¿sí? Tuvo una caída muy fuerte.
voy a marcar esta zona como una zona importante. Aquí hay un key level que es 1.20, 1.200 o 1.2000, como le quieran llamar, 1.2. ¿Sí? Un key level, así que es importante marcar esa zona. Entonces lo que vimos fue una caída bastante fuerte desde el 9 de marzo, luego lo que sería un rechazo a toda esta zona con un poco más de fuerza de lo que fue la última semana de caída, que fue el 16 de marzo, creando una vela envolvente, quiere decir que está rechazando fuertemente esta zona de soporte. Y tenemos también un cruce de medias móviles bajista, lo que normalmente me indicaría que el precio puede estar buscando hacer un testeo a esta zona, ¿sí? Que sería un retroceso de un nivel Fibonacci para luego tener una siguiente caída o un siguiente impulso bajista. Eso es lo que normalmente pasaría, pero no podríamos hablar de panoramas normales en toda esta situación que estamos atravesando, así que lo mejor es tratar de buscar muchas confluencias para evitar quedar atrapados en esos movimientos tan extraños que ha venido presentando el mercado estas últimas semanas. Otra de las zonas importantes a marcar en time frame semanal es esta zona de soporte del 1.33, que es el siguiente key level. ¿Okay? Es el siguiente key level. Entonces, el precio viene consolidando entre el 1.33 y el 1.20. Sé que es digamos, un rango bastante amplio, ¿sí? Muy amplio, pero es importante saber en dónde está, cuál es el contexto del precio. ¿Ok? Vamos a ver en diario, se ve un poco mejor esto que les decía. Digamos, este fue el último soporte que el precio quebró. Y el panorama que les mostré ahorita, o que les indicaba ahorita. Fíjense cómo el precio hizo un retroceso al nivel 61.80 de Fibonacci y que normalmente acá debería generarse otra vez el impulso bajista, el nuevo impulso bajista. ¿Ok? Ok, entonces está en el 61.80, que es un nivel bastante importante de Fibonacci y que debería, en panoramas normales, generar una caída aquí, un impulso bajista, ¿ok? Pero también está el tema de que está muy cerca de esta zona de confluencia, que podría ser el 78.60, lo cual puede que el precio entonces continúe su trayectoria al alza, buscando esta zona, y a partir de aquí sí tendríamos esa nueva caída. ¿Cómo vamos a saber en cuál de las dos direcciones el precio va a poder ir o cómo podemos aprovechar esto? Lo vamos a tener que hacer en time frames menores. Okay. Aquí en 4 horas vemos que el precio sigue con una estructura alcista, ¿sí? Y que la última parte de sus movimientos es una consolidación. Vamos a ver un poco más claro en 1 hora. Entonces vemos cómo el precio
ha intentado quebrar 2 veces este soporte, cual no ha podido. Esto fue su resistencia, digamos, mayor, luego tuvo una resistencia un poco más abajo, que fue esta. Okay. Entonces vamos a mantener la última. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta aquí es el quiebre de este rango. Vamos a colocar acá, para mayor seguridad, ¿sí? Vamos a esperar el quiebre de este rango. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera deberíamos esperar el quiebre? Confirmándolo por lo menos en una hora, ¿sí? Que el precio me muestre un patrón de quiebre real, ¿sí? Y luego sí esperar el retest para entrar con mayor confianza en una venta. ¿Okay? Caso contrario, si el precio continúa con fuerza alcista, deberíamos esperar el quiebre de esta zona y luego paciencia para poder esperar un retest, un pullback cercano a esta zona de resistencia. Y a partir de aquí sí, podríamos buscar patrones alcistas. La zona o el nivel de target de take profit para la compra sería 1.27 primeramente. ¿Sí? Y en la venta, si tenemos un programa un poco más amplio, más largo, que sería el 1.20. Estamos hablando de trades con muy buena relación riesgo-beneficio. Bueno, una relación riesgo-beneficio 1.3 en una compra. Y estamos hablando de una relación riesgo-beneficio casi 1.8 en una venta. ¿Ok? Así que esto va a ser uno de los pares que más vamos a estar haciendo el seguimiento esta semana porque su panorama es bastante atractivo. ¿Ok? Vamos con dólar yen. Ok, dólar yen. Aquí está. Vemos que en la última semana cerró bajista. Aquí hay un detalle también. Este patrón, ¿sí? De vela alcista, un doji de esta forma, ¿sí? Con larga mecha por arriba, y luego una vela bajista que envuelva, porque si se dan cuenta, esta vela bajista está envolviendo a esta vela alcista. Todas estas tres velas, la conformación de estas tres velas así juntas, es un patrón de giro hacia la venta. Es decir, si viniera de una tendencia alcista, se encuentra con este patrón, es una señal de venta. Pero como el patrón se está formando casi que en la mitad de los límites del precio, pues fíjense acá, el patrón se estaría formando casi que en los límites del precio, pues me genera un poco de dudas. La única manera de saber esto pues serían timeframes menores y tener en cuenta esto, ¿sí? De que hay un patrón de ventas en un timeframe semanal, lo que puede generar bastante fuerza bajista.
Vamos a ir a un time frame diario. En un time frame diario identificamos aquí rápidamente un soporte, ¿sí? Una zona de soporte en el 107. Esto es un key level semanal. Ok. Lo que esto me estaría mostrando sería un patrón de doble piso. El patrón de doble piso me indica impulso alcista. Okay. Normalmente lo que se hace cuando hay un patrón de doble piso o doble techo es el quiebre del último punto, ¿sí? Es decir, de esta resistencia. Pero todavía estaríamos un poco lejos para que eso suceda. Obviamente si esto se quiebra, pues ya estaría muy claro la dirección del mercado. La idea es cómo aprovechamos antes de esto. Entonces tendríamos que bajar un poco más. 4 horas. Se ve un poco mejor ese doble piso, pero todo esto es como una consolidación también, ¿no? ¿Sí ven? Piso, techo, piso, techo, piso. Entonces, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte. Hay una consolidación. Entonces vamos a verla un poco más clara en una hora. Y aquí vamos a ver. Y aquí está. Si lo ven, una consolidación en timeframes de una hora. Entonces, teniendo en cuenta que en timeframe semanal esto podría representar un patrón bajista, lo ideal entonces sería, normalmente cuando hay una consolidación, si se quiebra el soporte y después lo retestea, pues vamos a entrar en venta. Aquí hay un detalle y es que si eso pasa en venta, pues no sería tan prudente vender, digamos, aquí, porque está muy cerca a un nivel semanal. Tendrías una venta, digamos, muy pequeña. O sea, tendrías que tener, no sé, 10 pips de stop para que te pueda dar por lo menos una buena relación riesgo-beneficio. Y bueno, es algo que se podría hacer, pero sería más un scalping y trabajarlo en un timeframe mucho menor. Entonces, lo que yo recomendaría aquí sería esperar el quiebre total, ¿sí? Del nivel 107. De pronto usted dice, no, pero es muy tarde, pero no es que sea muy tarde. Si esperamos esto, fíjense el panorama que tenemos. Si esperamos este quiebre, aquí sí, miren todo el recorrido que tenemos hasta la zona del 104, que es el siguiente target, ¿sí? La siguiente zona de target. Entonces tenemos un recorrido muy amplio, así que lo que recomendaría ahí es tener paciencia. Si se llega a quebrar a la baja, esperar mejor el quiebre del nivel 107. Y al alza, sí podríamos estar pensando en un trade un poco más rápido, ¿sí? Aunque también tendríamos dos proyecciones, una digamos un poco más corto plazo y una más largo plazo. Si esto se quiebra, lo mismo, vamos a esperar un retest, patrón alcista, y vamos a la zona del primer target, que sería el 109.500, 109.400 aproximadamente, que es la siguiente zona de resistencia. Pero sabemos que esta zona roja que marqué aquí es digamos, el punto estructural que queremos que el precio quiebre para que se active este doble piso. Entonces, si eso llega a pasar,
ya no tendríamos solo esta zona de target, sino que la siguiente zona sería el 111.500. Entonces estamos hablando de que podríamos tener un trade a largo plazo fíjense, de más de 300 pips y una relación riesgo-beneficio de 1.10 aproximadamente. Así que hay muy buen panorama para dólar yen también. Será otro de los pares a seguir. ¿Ok? Y para cerrar ahora, vamos a terminar con el AUD-USD, que tenemos noticias el día de mañana. La diferencia semanal, identificamos zona de soporte. Este es un panorama muy parecido al libra dólar. Si se dan cuenta, la caída fue muy parecida, sobre todo también la zona aquí de soporte, que fue quebrada y que puede venir a ser retesteada. El precio también podría tratar de tener un pequeño impulso, apoyarse en esta línea, en esta media móvil roja y caer. Lo que representaría en daily casi que un retroceso al 100%. ¿Sí? Estaríamos hablando que poner acá por esta zona. ¿Sí? Por esta zona la modifiqué. Soporte, quiebre, resistencia. Entonces, esa es mi zona. Por lo que veo aquí, esta fuerza es alcista, ¿sí? Si se dan cuenta, muchas más velas alcistas que bajistas, retrocesos cortos, impulsos alcistas largos. Entonces el precio podría estar buscando llegar otra vez acá. Así que en AUD-USD, por lo menos, habría que tener paciencia así para un trade mucho más largo, digamos. Veamos en 4 horas qué puede estar pasando. Estructura alcista. La semana pasada les mandé un análisis detallado de toda esta estructura y cómo pudimos haber aprovechado una compra desde acá. En 4 horas hubo una consolidación, sí, o sea, todo esto fue una consolidación. Se quebró al alza y ahorita el precio estaría como apoyándose en lo que antes fue zona de soporte y resistencia, ahora utilizando nuevamente como soporte para impulsarse. Así que podríamos estar teniendo una oportunidad de compra corto, algo más intraday, y lo vamos a ver en una hora. Bueno, aquí digamos, viene siendo nuevamente estructura alcista. Y en esta última parte, tratando de hacer como un banderín. ¿Sí? Entonces, si se genera, podremos tener un nuevo impulso alcista. ¿Okay? Habría que esperar el quiebre de lo que sería esta especie de triángulo. Ok. Esperaría
allí. Y en 4 horas, bueno, marcar aquí soporte, zona de soporte más importante. Hay que tener cuidado también acá, esta zona de resistencia, pero que no va a ser, digamos, un determinante como para, si esto quiebra, no entrar, por lo menos en una entrada un poquito más corta de tiempo, ¿sí? O sea, más pequeña, un scalping casi. Y que esto se podría dar en la apertura de la sesión de Nueva York también. Ok. Dólar franco suizo. Mismo. Zona de soporte. Zona de resistencia. Y aquí vemos en daily lo que podría ser también un banderín, la formación de un banderín. ¿Sí? Okay. Sería la formación de un banderín alcista, lo que la teoría me dice es que si se quiebra y si se da, podríamos tener este siguiente impulso. Estamos hablando de una zona cercana a los 1.04 aproximadamente. Que estaría creando por lo menos máximos anuales. Así que por ahora marcaríamos esta zonita más o menos en el 103, 200 aproximadamente, digamos, porque es los últimos puntos donde hubo una resistencia, sabiendo que el precio puede ir un poco más allá, pero vamos a marcar esa zona. Okay. Ok, para verlo un poco más claro, vamos a hacerlo en 4 horas. Ok, ahí lo tienen. ¿Qué esperaría yo? Que el precio me muestre un quiebre bastante claro de la parte superior del triángulo, que también podríamos marcarle aquí como toda esta zona de resistencia. ¿Sí? Ya la intento superar una, dos, tres veces, así que entre más toques tiene una resistencia, cuando se quiebra el impulso es más fuerte, así que sería una buena oportunidad. ¿Sí? Estamos hablando de un primer target probable, una relación riesgo-beneficio casi 1.5, más de 100 pips, sería una excelente entrada. Ok chicos, entonces, bueno, estos han sido los análisis por ahora. Voy a estar muy pendiente de libra dólar, dólar yen y dólar franco suizo, que son, digamos, los más atractivos que me parecieron hasta ahora. El día de mañana vamos a tener clase, vamos a revisar un poco el mercado, vamos a hacer un par de análisis y vamos a continuar con los temas de psicotrading de la semana pasada. Así que deseo que tengan excelente semana y nos vemos en la clase.